Hola chicos, soy el creador de ese canal oficial. Para este día, ya terminamos con un día haciendo cosas. Solo en 3 episodios voy a poner un episodio especial para ustedes. Esto es un video solo de 1 minuto. Así que para esta Navidad, este año nuevo, les deseo mm, mm, todo, les deseo mucha suerte y, y ya esperemos estar otra vez en decadencia. Ya, chao.